Últimamente sois muchos los que me habéis preguntado que cómo hago yo para controlar mi telescopio en mis sesiones de astrofotografía, ¿de acuerdo? Y entonces pues he pensado en hacer un vídeo hablando sobre el Asair Plus, que es el que utilizo yo para mis sesiones de astrofotografía. Estás en Astronomics y comenzamos. Bueno, pues entrando en materia, os diré, y que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, el Asair yo utilizo el Plus, que es la versión anterior a la que ha salido ahora. Ahora, en esta última feria que hubo, feria o congreso de astrofotografía, la marca ZWO, que es el fabricante de este producto, lanzó un dispositivo con una capacidad interna mayor, ¿de acuerdo? Es un poco más cara, pero bueno, te da la ventaja de que tiene más capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar viendo un poco por encima qué es este producto y qué tiene, ¿de acuerdo? ¿Qué nos aporta? Vale, es un dispositivo que nos sirve para controlar tanto nuestra montura como nuestras cámaras, filtros, etcétera, ¿de acuerdo? Sustituiría lo que sería al ordenador. Yo antes de tener este dispositivo, pues tenía un mini PC conectado a mi equipo con Nina instalado y después ese PC que lo tenía montado en la montura, pues lo controlaba a distancia desde mi ordenador. Pero después decidí actualizarme o cambiarme a este sistema y a mí personalmente me es más cómodo. No tiene por qué ser así para todos, cada uno tiene sus gustos. Pero bueno, al final es cuestión de probar y quedarnos con lo que más nos gusta. Bien, pues como decimos, es un sistema que se controla desde un teléfono o desde una tablet. Te descargas la aplicación desde el fabricante de ZWO y te conectas a él, que lo veremos ahora después, mediante la conexión Wi-Fi, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues cuando yo tenía el PC, el mini PC, tenía que tener aparte un sistema de alimentación para mi cámara, para la montura, etcétera, ¿de acuerdo? Y este dispositivo lo que nos trae, por ejemplo, es que tiene ya puertos para alimentar, ¿de acuerdo? Tiene 4 puertos de alimentación, podemos conectar nuestra montura, nuestro enfocador, nuestras cámaras, podemos conectar aquí todo de manera que esa alimentación que necesitan, sobre todo la alimentación en el caso de las cámaras, las que van con sistema de control de temperatura, ¿de acuerdo? Después, ¿qué tiene también? Tiene 4 puertos USB, 2 USB 2 y 2 USB 3. Los USB 3 los utilizaremos para conectar evidentemente nuestras cámaras, de manera que la velocidad nos favorece. Y los USB 2 los utilizo para conectar pues, el enfocador, por ejemplo, o elementos que no necesitan esa velocidad. Este aparato tiene una ventaja y es que lo podemos conectar mediante cable, un Ethernet, o mediante Wi-Fi al sistema de la casa y entonces puedes controlarlo desde mientras estés conectado tú al mismo sistema, a la misma Wi-Fi, pues puedes controlar el equipo desde cualquier punto de la casa, porque claro, evidentemente esto tiene un alcance con su antena. Si quieres tener más alcance, pues lo conectas a la Wi-Fi de la casa y te puedes mover por toda ella sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene también? Tiene un slot para una tarjeta, una mini tarjeta para que almacenes las imágenes, que es como lo hago yo y después saco la tarjeta y la descargo al ordenador, ¿de acuerdo? Y también tiene la capacidad de controlar cámaras reflex, cámaras que no son dedicadas a astrofotografía, pero solamente es compatible con las cámaras Canon y las Nikon, ¿de acuerdo? Las otras marcas, bueno, pues yo no voy a entrar en estas cosas porque al final no es asunto mío, pero que sepáis que es solo para Canon y para Nikon, ¿de acuerdo? Y así viendo el aparato por encima, pues es de aluminio y es lo que tenemos, está bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto por encima lo que nos aporta o lo que podemos conectar a este dispositivo, deciros que se alimenta con 12 voltios, el amperaje que se aconseja es de 5, ¿de acuerdo? Y nada, pues sin más dilación vamos a descargar la aplicación y a ver cómo configurar nuestro Asair Plus para trabajar con nuestro equipo de astrofotografía, ¿de acuerdo? Nos vemos. Bueno, pues como hemos visto en la primera parte del vídeo, cuando tenemos nuestro dispositivo montado en el telescopio y con todo conectado y enchufado y encendido, nos aparecerá en las Wi-Fi disponibles, vamos al ajuste de Wi-Fi de nuestro dispositivo, teléfono, tablet, de lo que estemos usando, y buscamos el Asair como me aparece a mí aquí, ¿de acuerdo? El número es indiferente, cada uno tendrá el suyo, pero bueno, tocamos para que se conecte con él mediante Wi-Fi.
Y una vez que está conectado, ¿vale? Pues ya podemos ir a la aplicación que previamente hemos descargado e instalado, ¿de acuerdo? Y la abrimos. Al abrirla, aparece el logo de Asiair, le damos al Enter Device y entonces me aparece esta pestaña, ¿de acuerdo? Esta pestaña es importante, ¿por qué? Pues porque tenemos aquí a la parte izquierda la fecha y la localización en la que estamos. De normal, yo ahora estoy utilizando el teléfono, ¿de acuerdo? Pero de normal lo que hace es coger estos datos del teléfono. Si no, tendréis que meterlos manualmente. Los buscáis en Google, los ubicáis y los metéis aquí. Y a la derecha, como veis, tenemos unas pestañas en las que podemos ver ¿qué le vamos a conectar? Yo utilizo una EQ6 Pro, por lo tanto utilizo el protocolo EQMOD, ¿de acuerdo? Aunque lo conecte con un USB, utilizo ese protocolo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues veis que si damos a la pestañita, tenemos un montón de monturas, prácticamente todas las que hay en el mercado, o todas aquellas que son compatibles, ¿de acuerdo? Vale, elegís la vuestra, la conectáis, como ya sabéis, y sin más. Después tenemos el Main y el Guide Scope, que son las longitudes focales de los telescopios que estamos usando. El principal, que es el 1000 milímetros, ahora tengo montado el Newton, ¿vale? Y el que utilizo para el guiado, que son 220. Esto es importante, estos datos, porque los necesita para después a la hora de hacer el plate solve y de calcular cuál es el campo que estamos capturando con nuestra longitud focal y el sensor de nuestra cámara, ¿vale? La cámara principal, la que estoy usando, aquí podéis elegirla, ¿veis? Yo estoy utilizando la 294 Pro. La cámara guía, le decís cuál habéis montado. Y después tenemos en otros other devices, pues, ¿qué tenemos? Tengo el EFW, que es el portafiltros de 7 posiciones, que tengo que también de ellos, y el EAF, que es el enfocador electrónico, ¿de acuerdo? Bueno, pues, sin más, le damos a Enter y entramos dentro de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos entrado en el dispositivo, ¿veis? Tengo una serie de elementos, la pantalla en la que tengo todos los elementos y vamos a ir viéndola poco a poco. En la parte superior derecha, veis que en la parte superior tengo un montón de iconos en blanco. El primero, que es empezando por la izquierda, es el propio del Asiair, ¿de acuerdo? Y en este lo que me da, pues es la información del dispositivo con su nombre, ¿de acuerdo? La Wi-Fi en la que yo puedo entrar y cambiar el nombre y el password. El password por defecto siempre va del 1 al 8. Si queréis cambiarlo todo esto lo podéis cambiar aquí, ¿de acuerdo? Y después tengo el power, que es, ¿veis? Me da la información de voltajes y amperajes. Le están entrando 12,2 voltios, o sea que está bien. Y bien, pues aquí tenemos los 4 puertos que hablamos al principio, que podríamos alimentar diferentes dispositivos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Por ejemplo, en el 1 yo tengo la montura, la puedo activar o desactivar, ¿vale? Y fijaos que yo en cada puerto puedo poner montura, cámara, enfocador, el dew heater, que es para la antihumedad, un flat panel y otros. Bueno, otros puede ser cualquier cosa que nosotros enchufemos, pero que no aparezca aquí. Estos en concreto que están más localizados es porque, por ejemplo, a la montura le aplica, si la activo, veis, le aplica 12 voltios, que es lo que necesita la montura para funcionar también. Pero si en el siguiente, como veis, en el 2 tengo los antihumedad, ¿por qué es importante ponerlo? Porque cuando yo lo selecciono, él me permite, mediante este deslizador verde de aquí, este puntero blanco, ponerle si quiero que trabaje al 65, al 70, al 100%. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque no siempre necesitamos que esté al 100% los sistemas antihumedad. Va en función de la humedad que tengamos esa noche, ¿de acuerdo? Otros están en el tercero porque no he puesto nada y en el cuarto yo tengo conectada mi cámara, ¿de acuerdo? Mi cámara, ¿por qué la tengo conectada? Yo tengo una cámara que tiene control de temperatura y necesita una alimentación de 12 voltios para hacer funcionar el peltier que hace que el sensor se enfríe, ¿de acuerdo? Y entonces, pues por eso cada elemento tiene lo suyo. ¿Veis? Si pongo el enfocador, pues también le aplica 12 voltios. Bueno, pues eso, a cada cosa le da lo que necesita en función del elemento que conectemos. Y si sigo hacia abajo, puedo personalizar, ¿veis? Entre grados Fahrenheit, Celsius, etcétera. Personalización ya es cuestión de parámetros. Y más abajo lo que tengo es, pues para apagar el dispositivo o para reiniciarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues esto en cuanto a la primera pestaña. La segunda, que es la de la main cámara, la cámara principal,
Aquí lo que tengo es la que ya conecté al inicio. Si al inicio yo no conecté los dispositivos, no pasa nada, podía haber entrado igualmente y ahora aquí podría conectar los dispositivos. Lo único que lo tendría, pues es, ¿veis? Apagado como lo tengo ahora. Y aquí me aparecería de lo que yo le he conectado, él detecta lo que hay. ¿Y qué detecta ahora mismo? Pues las dos cámaras que tiene conectadas. La 294mm Pro y la 120mm, que es la que utilizo para el guiado. Pero como estoy en el apartado de la main cámara, la cámara principal, pues elijo la principal, ¿de acuerdo? Y le doy a conectar. Y al conectarse, me dice que está conectado, ¿veis? A un puerto USB 3 y me dice la ganancia, que es la que yo le quiera poner, ¿de acuerdo? ¿Veis que la puedo ajustar yo con el deslizador? Y el telescopio principal, la longitud que tiene, la longitud focal, que es de 1000, volvemos a lo mismo. Si no lo puse antes, pues lo pongo ahora. Si lo puse antes, él ya este dato lo tiene y lo completa. En este caso, la mía es una cámara que tiene control de temperatura y puedo ajustar la temperatura, ¿veis? Para que trabaje a lo que yo le pida. Y después tengo aquí para el nombre de los archivos que me va a guardar, que quiero que figure el modelo de la cámara, la ganancia, ¿veis? Todo esto. La temperatura a la que está hecha, ¿veis? Bueno, pues todo lo que yo quiero para después los datos feeds de mis archivos, tenerlos ahí guardados, ¿de acuerdo? Que siempre es interesante porque para calibrar los emparejará con sus archivos, ¿de acuerdo? Y en opciones avanzadas, pues bueno, tenemos aquí que encienda el sistema de temperatura cuando se conecte la cámara. Yo siempre lo tengo activado, así empieza a enfriar desde el inicio, porque si no a veces tarda un poco y pierdes un poco de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Mientras va cogiendo temperatura, pues tú vas formateando la tarjeta, etcétera, etcétera. Y el continuous preview, que lo que hace es estar haciendo fotos continuamente para estar viendo dónde enfocamos, ¿de acuerdo? Vale, pues esto en cuanto a la cámara principal. Vale, pues la siguiente pestaña es nuestra cámara de guiado y es idéntico a la anterior. Si ya le puse los parámetros al inicio, ya me la tiene conectada. Si no, pues me aparecería como la veis ahora, desconectada. Podría elegirla, una vez más, solo ve las dos que están enchufadas, pero la que va a utilizar para el guiado es esta. ¿Por qué hay que decirle cuál? Pues por el tamaño del sensor, ¿vale? Que es lo que utilizará después para el PlaySolve. La ganancia le tengo aquí en 53, bueno, voy jugando con ella en función de la noche. La longitud focal del telescopio guía que estoy usando, un 220, y después la calibración en cuanto a los guiados, ¿de acuerdo? Los pasos de calibración, yo lo tengo todo en 2000 y de momento va bien, pero a veces lo voy cambiando y voy jugando con él en función de si la noche tiene un guiado más o mejor o peor, digamos, ¿de acuerdo? Y nada más, aquí podéis ponerle el bin que queréis, si queréis que trabaje a bin 2, la estabilidad, que es cuánto tiempo espera antes de empezar a guiar después de un movimiento, ¿de acuerdo? Para que se estabilice todo el equipo. La librería de Dart, que es algo que está muy bien, porque lo que hace es eliminar, la hora del guiado, estas cámaras no tienen tanta resolución, son sensores más pequeñitos. Entonces, si trabaja con una librería de Dart que hemos creado previamente, te la crea la propia aplicación, porque si veis al entrar aquí, veis, le decís abajo en el autobuild y él solo la construye. Lo único que tenéis que tener es la tapa puesta. Y activáis la opción de usarla y lo que hace es cada imagen que toma pues la limpia un poco con estos darks y así el guiado pues siempre mejora, ¿de acuerdo? Porque todo este grano que es suciedad y no son estrellas no lo tendrá en cuenta. Y el Diter es súper importante a la hora de eliminar esos patrones de ruido de grano que hay siempre en nuestras imágenes. Yo lo tengo configurado para que se mueva 5 píxeles en un intervalo de 2 fotos, es decir, cada 2 fotos se va a desplazar 5 píxeles para que el patrón cambie de posición y a la hora de limpiarlo, PixInsight en este caso, que es el que uso yo, pues lo detectará y lo moverá y lo eliminará más fácilmente y no pensará que es una estrella si siempre está en el mismo punto. Y si queréis que solo lo haga en un eje o en los dos, yo lo tengo que se mueva en los dos ejes aleatoriamente, ¿de acuerdo? Pues esto en cuanto a la cámara de guiado. Con la montura, que es el siguiente punto, pues igual, como ya le dijimos la que era, está conectada, ¿de acuerdo? Está conectada, ya os he dicho, ¿veis? Un USB serial. Y aquí podemos darle a ver objetos, nos llevaría al planetario, que lo veremos ahora después. Es idéntico a que si le diésemos aquí. La posición de la montura en la que está. Al haberla encendido, siempre se supone que la encendemos en la posición central, neutral, apuntando a la polar. Bueno, pues esta sería la posición que él entiende como home, como la posición de inicio, ¿de acuerdo?
Y después la posición, la localización, que en el inicio ya la habíamos puesto, acordaos, la longitud y la latitud de dónde está ubicado el telescopio, pues aquí está porque la coge de lo que pusimos en la pestaña de inicio. Si no estuviese aquí, tenemos que decirle evidentemente dónde está para que pueda crear una ubicación, ¿vale? Y moverse y desplazarse por el espacio, por la bóveda celeste, en función de la latitud y la longitud en la que se encuentre y que el planetario coincida, ¿de acuerdo? Vale, el Go to Auto Center es que cuando le damos para que vaya a un sitio, a un objeto, pues que va al punto, lo centra y aquí veis que tiene una exposición puesta de 2 segundos. Hace una pequeña imagen de 2 segundos y así hace después, todo esto es lo que utiliza para el Plate Solve, ¿vale? Para determinar en qué posición está. El Meridian Flip, que si le pinchamos entramos y le decimos que cuando queremos que haga el Meridian Flip, creo que se pare 5 minutos antes de llegar al punto, ¿vale? Y los parámetros estos los podéis modificar vosotros en función de vuestro telescopio. Yo tengo 5 minutos, que es igual bastante antes de lo que podría hacerlo, pero como tengo el tubo de 1000, el Newton de 8 pulgadas, pues no quiero que se acerque mucho a las patas, porque si no tocarían, entonces, bueno, pues lo para antes y después hace el Meridian Flip y ya está. Y que no se vuelva a calibrar el guiado para después de hacer el Meridian Flip. Ya de normal yo calibro mi guiado al inicio de la sesión y suele funcionar bien durante toda la sesión, ¿de acuerdo? La velocidad de guiado, 0.9. El tracking, ¿veis? Si pincho aquí, activo el tracking o lo desactivo. El tracking es simplemente el movimiento de la montura que va haciendo siguiendo las estrellas, ¿de acuerdo? La siguiente pestaña es la de los filtros, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo conectado mi EFW, Electronic Filter Wheel, ¿de acuerdo? ¿Y qué me permite aquí? Pues la mía es de 7 posiciones, pues yo le tengo puesto mis 7 filtros, los de luminancia, colores y banda estrecha, ¿de acuerdo? Los tengo por letras, pero aquí configuro en cada slot, ¿veis que tengo 7? Pues en cada slot le pongo el nombre de la que tengo puesto en ese slot. De esa manera yo sé, en vez de por números, con las letras ya sé qué filtro tengo que utilizar o cuál pongo, ¿de acuerdo? Y en la derecha, en el Autofocus Exp, que es la exposición que va a utilizar para cuando hagamos un autofocus, pues es el tiempo. ¿Veis? En los de luminancia tengo 10 segundos y en los de banda estrecha pues lo tengo con 15 segundos porque es un poco más, limita un poco más la luz y bueno, pues al final es lo que le tengo puesto y me funciona bien, ¿vale? Si queréis que gire en un único sentido, yo lo tengo que girar independientemente los dos, o volver a calibrar para que se centren bien. Si tenéis algún problema de viñeteo o de alguna cosa que creáis que puede ser problema del filtro, bueno, pues le dais aquí, se calibra y se vuelve toda la posición central, ¿de acuerdo? Siguiente pestaña, el EAF, que es el Focuser, el Electronic Autofocuser. Lo mismo, ya está conectado porque lo puse al inicio. Me da la temperatura ambiente, ¿veis? Estoy ahora mismo a 27,6, hace calor hoy. ¿Y qué tenemos? Pues hemos hablado del autofocus, ¿veis? El autofocus este de 2 segundos es el que le poníamos al inicio cuando queríamos en donde la montura, los 2 segundos para ver si está centrado o no. Pero para enfocar con cada filtro son los tiempos que hemos puesto hace un momento en los filtros, ¿de acuerdo? Los pasos, yo los tengo puesto en 10 pasos. ¿Qué significa esto? Pues que es un motor de pasos el que utiliza el enfocador electrónico, ¿vale? Entonces, cada vez que hace una toma, para ver en qué punto está del enfoque, se va a mover 10 pasos, en un sentido o el otro, o en el contrario, pero va a hacer movimientos de 10 pasos. Yo he probado con 10 pasos, con 15, con 20, con 5, bueno, creo que el de 10 me funciona bastante bien. Es una cuestión de que vayáis probando hasta ver con cuántos pasos. También pensad que si ponemos 5 pasos hará más imágenes, el autoenfoque será más lento, pero posiblemente sea más fino. Con 20 a veces a mí no me ha terminado de convencer mucho y bueno, lo he dejado en 10 y funciona bastante bien. Y después, cuando hagamos el autofocus, es cada cuánto queremos que compruebe el autofoco. ¿Por qué es importante esto? Porque fijaos, durante una sesión la temperatura cambia, el sin cambia, hay un montón de condiciones que puede hacer que nuestro foco, que al inicio lo pusimos muy preciso, vaya variando. Entonces podemos aquí decirle al sistema cuándo queremos que compruebe el autofoco, ¿de acuerdo? En principio el que yo tengo desactivado, el primero, este de la temperatura, ¿veis? Si lo activáis, cada vez que hay una variación de 1 grado. Como veis al inicio, veis que atrás veíamos que estábamos a 27 grados, él mide la temperatura, tiene un sensor de temperatura
y lo que hace es, pues, cuando hay variaciones de 1 grado, de 2, de 5, lo que nosotros le pidamos, vuelve a comprobar el enfoque y a enfocar, ¿de acuerdo? Yo esto lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque yo le tengo puesto que cada 0,5 horas, que es la segunda opción, ¿veis? Me compruebe el enfoque y me haga un nuevo autoenfoque. Media hora. ¿Por qué no tengo puesta la temperatura y el tiempo a la vez? Porque a veces, dentro de esa media hora, se produce un cambio de temperatura, sobre todo la parte inicial de la noche, cuando la temperatura cae, o al amanecer, bueno, o al final de la sesión. Y entonces a veces me hace un enfoque por tiempo y a los 5 minutos me hace otro enfoque por cambio de temperatura. Y eso no tiene mucho sentido. Hacer tanto enfoque no tiene sentido. Entonces, cada media hora, aunque haya habido una variación de temperatura, ya me va a comprobar el enfoque y me va a hacer un nuevo enfoque, ¿de acuerdo? Vale, cada vez que cambiemos un filtro, este de aquí, este sí es importante. ¿Por qué? Porque los filtros normalmente tienen lo que se llama el offset, que también hay un sitio donde ponérselo, de acuerdo a los filtros, pero bueno, ¿qué es? Pues que no todos se enfocan en el mismo punto. Hay pequeñas variaciones que hacen que nuestras imágenes con un filtro o con otro pues no sean tan nítidas como deberían. Entonces, cada vez que cambie el filtro, que me haga un enfoque. Antes de empezar un nuevo objeto, ¿por qué? Pues porque se cambia de posición en el cielo e inicia un objeto nuevo, pues le digo que haga un enfoque, porque si hacia ese punto hay un sin diferente, la luminancia, la contaminación, bueno, sí, con todo esto hay un montón de cosas que pueden afectar, pero no pasa nada por hacer un nuevo enfoque. Y después de hacer el Meridian Flip, es lo que le tengo puesto para que me haga estos autoenfoques, ¿de acuerdo? Después me dice en qué posición está ahora mismo, ¿veis? Los pasos que tiene. Si yo quiero que vaya a un punto concreto, el del enfocador, le pongo aquí la cantidad y le doy al botón Move y él se mueve, ¿de acuerdo? Que pueda ir en los dos sentidos, ¿de acuerdo? El reverse ¿de acuerdo? Y el beep es pues que cuando se posiciona hace un pip, un pequeño pitido y me avisa de que ya ha terminado de moverse. ¿Veis aquí lo que os digo? Es los pasos, el step setting, ¿de acuerdo? Aquí podemos poner el backlash, que yo no lo tengo puesto, tengo que calculárselo bien, ya hablaremos un día del backlash. El límite que tenemos, que son 60.000 pasos, y el fino, que son 5, ¿lo veis? Lo que os comentaba antes, y el menos fino es el de 20. Yo lo tengo en 10, bueno, a mí me va bien. ¿De acuerdo? Siguiente pestaña, la de SD, y aquí lo que tengo en SD es los archivos, ¿vale? Tengo la memoria interna de mi dispositivo, el eMMC, que son 29 gigas, la parte que está ocupada es del sistema operativo. Ya os dije que habían sacado un modelo nuevo de 256 gigas que no necesita tarjeta de memoria y lo que haces es pinchar el dispositivo al ordenador y descargar las imágenes. Yo utilizo en mi SD card, que es de 120 gigas, y es que nunca he necesitado más para una sesión, ¿de acuerdo? Y entonces desde aquí podemos formatear con el botón Clean, ¿veis? La formateamos y ya estaría, ¿vale? El Imagen Management, que es lo que va guardando, lo que vamos haciendo, nos lo va guardando en las diferentes carpetas, ¿veis? Ahora veremos todo eso. Los logs, los registros de lo que hemos ido haciendo, también los guardaría aquí, del plan y del autoplan, solamente, no de lo demás no. Y después, si queremos, tienes la opción de hacer un stacking de solar, lunar, de planetaria, haces muchas fotos y él te haría un stacking previo. De esa manera también puedes ver qué es lo que tienes, ¿de acuerdo? Y la última pestaña, que es la de información, tenemos la información y el firmware que tenemos de nuestro dispositivo. Si queréis y habéis tenido algún problema o algún fallo, lo podéis enviar por aquí para que lo tengan en cuenta para futuras mejoras. Y después tienes opciones experimentales, que es el Polar Align, el All Sky, ¿de acuerdo? Lo podéis activar o desactivar. Y el Place Solve, ¿vale? Que siempre son opciones que ellos están probando, las puedes activar o no y la información les llega a ellos para después implementar en futuras actualizaciones o utilizarlo, ¿vale? Y después el firmware, el ponerlo a fábrica, resetearlo por si tenéis algún problema, que a veces se soluciona con esto, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez visto todo esto, que es lo más grueso, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale. Pues lo siguiente que vamos a ver en nuestra pantalla de configuración es en la parte izquierda tenemos vertical en blanco, tenemos un histograma, ¿vale? ¿Qué es esto del histograma? Pues es que me aparece en la parte inferior, ¿veis? El histograma de la imagen que yo esté capturando, ¿de acuerdo?
Esto siempre lo tengo activo porque voy viendo lo que capturo con el histograma. Focuser, si tengo un enfocador electrónico conectado, pues me permite, ¿veis?, moverlo de slow, fast y con las flechas en un sentido o en el otro, en el inverso, para llevarlo al punto que quiero. ¿Veis? Aquí me marca 55.387, que es la posición actual en pasos de mi enfocador, ¿de acuerdo? Entonces, y el AF, que no es otra cosa que si quiero hacer un autofoco, ¿ves? Le daría aquí, pulso a la derecha en el play y él empezaría a hacerme un autofoco con los parámetros que ya hemos visto antes que le habíamos puesto para hacer autofocos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al enfocador. Si activo el guide, pues lo que activo es la parte del guiado, ¿de acuerdo? Y me aparece y me desaparece este gráfico en el que si yo toco, entro en el apartado propiamente de guiado. A la derecha me aparecen unos símbolos. El primero es para hacer la calibración. ¿Veis? Esta es la última que hice. Si le doy a Clear, la limpia y cuando le diga que empieza a hacer guiado, pues lo que hace es una nueva calibración y después empezar a guiar. De momento lo dejo así. Y si le doy a las dos flechas estas que hay en círculo, empieza a hacer tomas, ¿vale? Va a salir oscuro porque tiene la tapa puesta, pero bueno, el siguiente punto empezaría a guiar y el stop pues lo para todo. Y abajo tengo la exposición que quiero que vaya haciendo porque este sí que hace una exposición continua, una detrás de otra, de 2 segundos en este caso, que es lo que yo le tengo puesto, podéis poner lo que queráis. Y entonces en base a eso pues va haciendo el guiado, ¿de acuerdo? Le doy a las flechas opuestas que hay aquí en la parte superior izquierda, ¿de acuerdo? Para salir de aquí. Y volvería aquí. Y aquí lo que me mostraría, cuando hagamos el vídeo de la sesión en directo de uso de este dispositivo, pues veremos la gráfica que va saliendo, ¿de acuerdo? El Solve, que lo que hace este de aquí es, ahora está en gris y no está en blanco porque no lo puedo utilizar. Si haces una imagen y la capturas con el preview que tenemos aquí, haces una imagen, entonces le dices que determine en qué posición está, y ese es el Plate Solve, que es lo que hablábamos antes. En función de tu telescopio y tu cámara, él saca el campo de visión que tiene y determina con las estrellas de la imagen hacia dónde está apuntando tu telescopio, ¿de acuerdo? El detect es muy importante, o yo lo considero muy importante, porque de una imagen que hayas capturado te permite ver el tamaño de las estrellas, la media de tamaño y cada una de las muchas estrellas que te ubica y te da el tamaño. ¿Por qué es importante? Porque yo lo miro al inicio de la sesión. Una vez hemos enfocado, ¿vale? Una vez que ha enfocado, pues me dice el tamaño de las estrellas. Y si al cabo de un tiempo voy mirando y veo que los tamaños van agrandándose mucho, es que está perdiendo foco. ¿Y qué hago? Pues un nuevo enfoque, ¿vale? Me sirve para ir controlando que el enfoque no se me vaya. El Anotate simplemente lo que hace, aquí a la izquierda, el Anotate lo que hace es detectar qué objeto tienes dentro de tu encuadre, ¿de acuerdo? Si tuvieras M51, pues te aparecería un círculo con el nombre de M51 para que sepas qué objeto tienes por si alguna vez tienes una duda. Y el Cross, te aparece un círculo, una diana, que te sirve para encuadrar tu objeto, ¿vale? Para hacer un encuadre, sin más. La parte inferior ya hemos dicho que es el histograma, la vamos a quitar para tener esto más despejado. Y aquí a la derecha lo que tengo ahora pues es esto que aparece y desaparece, que lo quito y lo pongo con esta flechita. No es más que el control de la montura, ¿vale? Con las 4 flechas para los 2 ejes en los que se puede mover. El objeto, si pongo M101 y le digo Go, pues irá él solo hacia ese objeto que le hemos puesto. Ahora veremos, lo podemos hacer desde aquí o desde el planetario, que lo veremos ahora. En cualquier caso, vas al mismo sitio, ahora lo veréis. Y vale, y el tracking, que es lo que os decía antes, el tracking yo lo puedo activar desde aquí también o desactivar, ¿vale? Si está en verde es que está activado y si está en este otro color es que no está siguiendo las estrellas, ¿de acuerdo? Simplemente que lo sepáis. En la parte derecha tengo los diferentes modos. El modo Focus, que es para al inicio de la sesión, lo primero, si os fijáis, están colocados un poco en orden, ¿de acuerdo? Cuando iniciamos una sesión, yo le doy estoy tocando aquí donde pone Focus con una flecha a la derecha, ¿de acuerdo? Y me aparece este menú. Y cuando empezamos la sesión, lo primero que hay que hacer, pues enfocar. ¿Para qué? Para que el telescopio vea bien las estrellas. Hacemos un enfoque, ¿vale? El segundo paso es el Polar Align para hacer la alineación polar de nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Después tenemos el modo Preview, que es en el que yo hago una imagen del tiempo de exposición. Aquí abajo lo veis que está en 5 segundos. Bueno, podéis poner lo que queráis. Y esta es una imagen que me hace una preview. Me muestra una preview, pero no me guarda la imagen
en ningún sitio. Simplemente es preview, es para yo ver si la exposición está bien, si las condiciones están bien, para lo que yo quiero utilizar esa preview, ¿vale? Y ya después entramos en el live, que es vídeo básicamente, empieza a grabar de continuo, hace vídeo. Y después tenemos las dos, perdón, no es vídeo live, sino que mantiene la cámara haciendo fotos continuamente, pim, pim, y no guarda esas imágenes tampoco, es como un preview, pero con un live, ¿vale? Porque vídeo, veis que abajo tenemos la opción de vídeo propiamente dicho. Pero las dos partes que yo más utilizo son el auto-run y el plan. Estas dos, ¿vale? Lo que tienen... vamos a venir aquí al AutoRun. En esta hamburguesa que hay justo debajo, si tocamos aquí es donde yo hago mi planificación, ¿vale? Fijaos, yo tengo estos, los voy a quitar, ¿veis? Para que no haya confusión, y ahora creamos unos nuevos. ¿Veis a la izquierda el target, el M101, podéis poner la que queráis, el nombre que queráis. Group by slot, ahora os explico para qué es. Si queréis que haga el meridian flip, el delay, que es desde que le damos a iniciar el plan, cuánto queréis que tarde en empezar, 1, 2, 3 segundos para estabilizarse, lo que vosotros veis, el intervalo entre una imagen y otra, y que cuando termine el evento, ¿qué queremos que haga? Que apague el dispositivo y que la montura se vaya a la posición de inicio, ¿vale? Volvemos a ese concepto de la posición de inicio, ¿vale? Esto es en el AutoRun. ¿Y cómo hago yo? Pues aquí le doy al botón más, ¿veis? Y aquí le digo, me aparece una tabla en la que me dice qué tipo de archivo vas a crear. Un light, un bias, un flat, un dark. Bueno, la exposición, el filtro que queremos usar en caso de estar usando filtros, la ganancia. Si yo le pongo global gain, la ganancia global, la ganancia que va a coger es aquella que configuramos en el apartado de la cámara, ¿vale? De la cámara. Si hacemos un light, pues, y le pusimos una ganancia de 120, como tengo yo, será esa la que coja. Ahora, si queremos alguna otra en concreto, pues pinchamos en el botón de la derecha, veis que se pone en verde, y entonces le pondríamos el tiempo, la ganancia que nosotros quisiéramos. Si volvemos a tocar, aparece el Global Gain. Habiéndole puesto la ganancia a la cámara, esto lo podéis dejar en Global Gain y no va a variar, que no debe de variar, acordaos, debe de coincidir, ¿vale? Sobre todo cuando hagamos los dark, los flats y todo eso, lo ideal es que coincida con la ganancia de la cámara para que no haya diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, la cantidad de repeticiones que queréis que haga, la cantidad de imágenes que queremos hacer y el bin, y a qué bin queremos que trabaje, ¿de acuerdo? Entonces le damos a OK, ¿veis? Y se añade. Se añade aquí los bias que le hemos dicho, ¿veis? Light, bias, flat, dark, lo que queramos poner, ¿veis? Va apareciendo aquí. Podemos añadir tantos como queramos y él va a ir haciendo, ¿veis? Va añadiendo y lo que va a empezar es a hacer las imágenes que le hemos programado. ¿Por qué tengo activado Group by Slot? Porque si, por ejemplo, yo le digo que me haga una imagen con el filtro de sulfuro y otra con el filtro de luminancia, ¿veis? Como le tengo puesto que me haga el autofoco cada vez que cambie de filtro, ¿vale? Que si yo esto no lo tengo activado, lo que haría sería una imagen con el filtro de luminancia, la segunda imagen con el filtro de sulfuro y después volvería a la de luminancia y a la de sulfuro, pero antes de hacer cada imagen haría un autoenfoque y eso al final es una gran pérdida de tiempo. Entonces, si lo agrupamos by slot, lo que hace es empieza con las de luminancia y cuando las acabe cambiará al siguiente filtro, ¿vale? Por eso es importante tener esto activado y si os pasa lo que os digo es por esto. Esto en el AutoRun. En el plan, que es a donde vamos a ir ahora, eso no pasa, porque el plan es más completo, ¿veis? En el plan yo añado el objeto, que aquí tengo añadido M51 y M101, ¿lo veis? Y lo reseteo con el botón superior derecho, la flecha esta que gira. Entonces, cuando yo entro en los detalles del plan, ¿vale? Del objeto M51, para configurar la cantidad de fotos y las fotos que quiero que haga es exactamente igual. Le doy al más y veis que aparece el mismo cuadro, entonces esto no lo saltamos ahora porque ya lo hemos explicado. Pero a la izquierda le doy a la lupa y veis, me va al planetario, ¿de acuerdo? El planetario lo veremos ahora, siempre funciona igual, ¿vale? Y aquí yo en el planetario buscaría el objeto, lo añadiría a mi plan y entonces él ya sabe cuál es. El nombre del objeto, aquí una vez más lo podemos cambiar. El delay yo lo tengo en 0 porque según le doy que empiece. Y la posición del objeto me marca aquí también me marca la posición del objeto que me la añadirá
a los datos feeds de mis archivos, ¿de acuerdo? Y también me dice la posición con esta gráfica que a la 1:02 el objeto en cuestión, M51, pues estará en la posición más alta del cielo esta noche, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo planificar. Le pongo lo que quiero que haga y aquí la diferencia aquí es que yo puedo poner diferentes filtros y no tengo un group by slot porque él ya va a hacer un grupo detrás de otro. Aquí no existe ese dilema que no sé por qué en el otro lado pasa, pero bueno. ¿Veis? Y podéis tener tantas pestañas de plan activas como queráis. Yo tengo un montón, bueno, porque en función de la época del año voy haciendo y voy sumando datos a mis imágenes, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto al plan, ¿sí? Ahora, en el live lo que no vimos es esta parte de aquí, que es, pues lo mismo, ¿qué tipo de archivo de live yo quiero ver? Quiero ver un light, un flat, un dark, un bias, ¿vale? El bin, la exposición, ¿vale? El stack que quiero que haga, que ya vimos antes que podíamos hacer stack, y después aquí le podéis configurar que guarde las entradas, ¿vale? Stackeadas, ¿de acuerdo? Bien, y le dais al save y entonces ya lo tenéis, ¿vale? Y el modo vídeo, pues no es otro que si le dais al botón derecho, la cámara está activada, veis que ahora tengo la tapa puesta, por eso sale en negro, pero lo que hace es pues empezar a grabar vídeo, ¿de acuerdo? Y básicamente esto, solo nos quedaría por ver el planetario. Vale, pues vamos a ver el planetario. Para llegar al planetario, como os hemos dicho antes, si estoy en la posición de preview, que me aparece el mando de la montura, le puedo dar donde pone aquí M101 a la lupa, me lleva a lo mejor de esta noche, ¿veis? Si le doy a la lupa de aquí encima, puedo ir a meter el nombre del objeto que yo quiera en concreto para... Si quiero ir a uno concreto, M101, por ejemplo, lo que sea, lo metes aquí y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Pero si vengo aquí a la pestaña que hay aquí debajo, a la parte izquierda, que es el símbolo de la Osa Mayor, me va a cargar, porque hace tiempo que no uso con este dispositivo, me está cargando el planetario, ¿vale? Y en cuanto lo tenga cargado, veis, lo vemos, ¿vale? Veréis, lo voy a quitar. De normal, si lo tenéis ya cargado, cuando pulsáis aquí abajo a la izquierda, en el símbolo, pues pasa esto, ¿de acuerdo? Que os va directamente al planetario. Y en el planetario tenemos dos cuadrados. El azul, que es, como bien indica, el scope, es hacia dónde está mirando el telescopio. Si se supone que es como debería de ser, que tengo a Polaris aquí porque he hecho la alineación polar, ¿vale? Pues el azul me dice hacia dónde apunta y el otro me indica el target, es decir, yo puedo hacer zoom con los dedos, ampliando o encogiendo, como en todos los teléfonos o los dispositivos ahora mismo, y yo me puedo mover por el cielo buscando un objeto, ¿vale? Por ejemplo, no sé, vamos a venir aquí, ¿vale? Y aquí, suponiendo que aquí, a ver si encontramos un objeto. A ver. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me vengo a Casiopea, ¿vale? Y veis, aquí tengo NGC 281. Pues yo aquí me vengo a NGC 281 y lo centro. El telescopio está mirando a Polaris, que es el cuadrado azul. Si ahora le diese al Go To aquí a la derecha, lo que haría sería moverse hasta esa posición, hacer un plate solve y decirme, el objeto está centrado, ¿de acuerdo? Todo esto ya os digo que lo veremos con más detalle en el vídeo del uso práctico de todo esto. Hoy es configuración y conocimiento de esto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí podemos darle al sync, que lo que haría sería sincronizar la posición a la que está mirando con la información de la montura. Eso está bien para tener esos datos, que la montura esté siempre sincronizada y después se mueve mejor, ¿de acuerdo? Aquí encima tenemos el rotate, que es para mover ¿veis? Para mover el encuadre, para decir, si yo tengo la cámara, la puedo ir girando para buscar ese encuadre en concreto, ¿de acuerdo? Todo esto lo veremos con más detalle. Puedo hacer mosaicos, ¿de acuerdo? ¿Veis? De 2, de 3. Hablaremos de los mosaicos en concreto en otro vídeo, ¿vale? Y básicamente eso. Entonces, yo tengo el planetario que me aparece así. Y lo mismo, si le doy aquí en la lupa en Objects, ¿vale? Me va a, ¿dónde va? Al mismo punto que íbamos desde el otro anterior, desde la montura, desde la lupita, a lo mejor de esta noche. Y él me da unas sugerencias para esta noche. Todo esto, lo que él entiende que esta noche, pues que yo personalmente creo que no acierta mucho, pero bueno, me da unas sugerencias, ¿de acuerdo? Y si toco en la pestañita, pues elijo un sujeto, ¿veis? Me lo coge el M42. Si toco
encima de él me da la opción de ir al Go To o de centrarlo, ¿de acuerdo? Y así es como nos moveríamos utilizando el planetario, ¿sí? Esto estando en Preview. Estando en Autorun funciona parecido, ¿veis? Tiene el Go To y tiene el Sync, pero la diferencia es que cuando estamos en el modo plan, si usamos el planetario, ¿veis que cambia? Aquí ya no me da un Go To. Aquí me aparece debajo que tengo 15 objetos metidos, son mis planes, las mismas pestañas que hemos visto antes, pero sí que me permite, por ejemplo, decir este objeto, ¿de acuerdo? Yo quiero este objeto y lo que sí que me permite es centrarlo en el punto y añadirlo, ¿veis? Aquí ahora a la derecha abajo me aparece un más plan, que me permite decir, pues si quieres fotografiar este objeto, vamos a crear un plan para él. Y entonces lo añade y crea un plan y tú le pones lo que quieres que haga. Configuras el plan como quieres que sea la sesión. Hablaremos sobre la pestaña de plan porque es un poco más extenso, ¿de acuerdo? Y una vez más, sincronizar. Y básicamente, pues esto es todo lo que nos aporta el Aciair Plus. Ya iremos trabajando y viendo poco a poco qué es cada cosa para tener los conceptos más claros. Este es así a modo general. Y nada más, pues si te ha gustado el vídeo, pues darle un like, suscríbete, todo eso que ayuda al canal. Si tienes dudas, por supuesto, no dejes de ponerlas en los comentarios, que yo, como siempre, pues lo que esté a mi alcance, lo solucionaré, ¿de acuerdo? Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.